Ya, vamos, antes de continuar avanzando con la teoría, con la práctica inclusive, voy a reforzar algunos conceptos que yo estoy viendo que hacen falta mayor amplitud. Entonces vamos a reforzar algunos temas de lo que es la definición básica de un modelo de regresión lineal múltiple. Voy a compartir la pantalla. Acá. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros a reforzar estos conceptos. Ya los hemos visto y hemos estudiado. Ya inclusive ustedes tienen apuntes, pero aquí les he hecho una síntesis de lo que involucra el modelo de regresión múltiple, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las hipótesis, vamos a reforzar las hipótesis que se estudian cuando uno plantea un modelo de regresión múltiple. Vamos a reforzar cómo se leen los coeficientes, ¿sí? Ya vamos a ver qué tipo de coeficientes podrían presentarse y cómo se los lee. Y finalmente, vamos a ver, o vamos a recordar lo que es el comportamiento que deben de seguir los residuos cuando hacemos un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, vamos a ver estas partes. A ver, David, ¿me ayuda con la lectura? ¿Dónde, profe? Ahora sí le vale el audio. A ver, ¿me ayuda con la lectura? Objetivo. La regresión múltiple tiene como objetivo analizar un modelo que pretende explicar el comportamiento de una variable endógena, explicada o dependiente, que designaremos como Y, utilizando la información proporcionada por los valores tomados por un ejemplo de variables explicativas, exógenas o independientes, Por un que conjunto. designaremos por X1, X2, hasta X sub K. Ya, entonces aquí tenemos la regresión múltiple, analiza la variable dependiente, que también se puede llamar variable explicada o variable endógena. Si de cualquiera de estas tres maneras llamamos a la Y, endógena, explicada o dependiente. Y que analiza cómo explica a la variable independiente o la variable exógena. Entonces, la variable X también se puede conocer como variable explicativa, exógenas o independientes. Entonces, de cualquiera de estas tres maneras pueden mencionarse a las variables X, ¿no? Representamos, bueno, esto ya para ustedes no es novedad, cómo se representa un modelo. Tenemos la variable dependiente, los coeficientes, las variables independientes y el término de error. En esto no me voy a meter, esto tampoco. Vamos a ver cuáles son las hipótesis que se formulan en el modelo de regresión lineal. ¿Sí? Esto no son las hipótesis que uno dice, bueno, la hipótesis, la problemática que uno está analizando o que consigue investigar en el tema planteado. Aquí estamos hablando de las hipótesis que están detrás del modelo o de la forma metodológica de llevar un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces vamos a ver que se deben de cumplir algunas condiciones que ya hemos conversado acerca de estas condiciones. Ahora lo que vamos a ver es la parte de la definición técnica que está detrás de estas variables. ¿Ah? Y sobre estos temas es lo que se va a evaluar. Ya no va a ser 100% del material, de las plantillas que yo les pasé la vez pasada, sino de ahí de salir unas que otras preguntas. Ya va a ser un examen un poco más, o mayor amplitud. A ver. Lourdes, ayúdanos con la lectura. Listo, profe. Hipótesis clásicas, fórmulas en el modelo lineal. Las variables x1, x2, xk son determinadas. Deterministas. Deterministas. No son variables aleatorias, ya que su valor es constante,
proviene de muestras tomadas y además no están correlacionadas con el término de error. Es decir, El error, es decir, el error dado x1, x2 hasta xk. hasta xk igual a 0. Hipótesis de exogeneidad. Ya, está ahí nomás. Gracias, Lourdes. Eso se conoce como hipótesis de exogeneidad. ¿Qué significa? Que los datos obtenidos para cada una de las variables independientes son, como dice su término, independientes. No tienen nada que ver con la variable dependiente. Por eso se llama de algo exógeno, algo que viene de afuera, algo que no se puede manejar. Entonces, por lo tanto, los residuos, acuérdense que es los residuos van a depender, o sea, no van a depender. Si dice que la esperanza de esto es igual a 0, que en promedio los residuos no tienen dependencia de lo que pase con cada una de las variables. Eso se llama condición de exogeneidad. Por lo tanto, las variables son aleatorias e independientes. Eso significa que es deterministas. La siguiente condición, a ver usted mismo, Lourdes. La variable error, término de error, es una variable aleatoria con esperanza nula y matriz de covarianzas constantes y diagonal matriz escalar. Es decir, que para todo la variable error tiene media 0 y varianza varianza cuadrado constante. Ya, varianza cuadrado constante no dependiente de t y además covariante de error. Covarianza entre E sub I y E sub J es igual a 0. Yeah. Para todo I y para todo J distintos entre sí. El hecho de que la varianza de E sub I sea constante para todo t que no dependa de t se denomina hipótesis de homocedasticidad y puede también expresarse como la varianza de error dado x1, x2 hasta xk igual al cuadrado, creo que era a la varianza del cuadrado y a la varianza de y1, x1, x2 hasta xk igual a la varianza del cuadrado. El hecho de que la covarianza de EU, I y EJ igual a 0. Para todo I distinto de J se denomina hipótesis de no autocorrelación. Ya, listo. Entonces, aquí tenemos de que la primera hipótesis que nosotros estamos viendo es que los datos son exógenos. La segunda hipótesis que estamos determinando es por el hecho de la varianza. Nosotros sabemos que los términos de error no pueden no pueden tener una variación distinta a través del tiempo. Entonces, la siguiente es que los datos sean homocedásticos, es decir, que la varianza sea constante, sea la misma a través del tiempo. La siguiente es que los datos no estén correlacionados, lo que nosotros estábamos viendo hasta la clase anterior. Vamos con las siguientes hipótesis. Y todas y cada una de estas hipótesis es la que ustedes tienen que validar en el modelo, ¿sí? Lo que ustedes al final van a hacer en el trabajo de investigación. Vamos, ahora Profe, dime. eso que le quería hablar del trabajo de investigación. Ajá. En el T3 va con todo eso, ¿verdad? Como en el D3. O sea, en el trabajo 3, en la tarea 3. Ah, ya. ¿Qué te dice la tarea 3? ¿Qué dice la tarea 3? Encontrar las pruebas globales e individuales. Ya, las pruebas globales e individuales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las pruebas globales?
¿Cuáles son las pruebas globales? Estas aquí son hipótesis, ojo, estos son hipótesis. Hipótesis clásicas en un modelo lineal. Lo otro que les estoy pidiendo son las pruebas, es decir, ustedes tienen que hacer el modelo de regresión, y una vez que hacen el modelo de regresión múltiple, van a tener su tablita donde les sale el valor de f, el valor de t, el valor de r cuadrado, la probabilidad. Entonces ustedes tienen que decir, de acuerdo a las pruebas globales, qué nos muestra el modelo. En otras palabras, tienen que comunicar qué les está indicando la probabilidad del estadístico f, qué les está indicando el r cuadrado ajustado. Tienen que explicar que esas dos cosas, qué les indica. Eso es para las pruebas globales. Para las pruebas individuales, lo que les está pidiendo es que ustedes se vayan a la probabilidad del estadístico T e indiquen qué significa ese valor que les da la probabilidad. Ustedes tienen que decir, está de acuerdo a un nivel de confianza. Si le sale punto 8, del punto 8, no admite la hipótesis nula de que debe ser menor o igual al 5%, por tal razón, la variable x, el coeficiente de la variable x1 no es representativa o no es lo suficientemente representativa para el presente modelo. Y así ustedes tienen que explicar cada una de las variables que se presenten. Entonces ustedes tienen que indicar lo que dicen las pruebas globales y lo que dicen las pruebas individuales. Recuerden que ahora van a tener mínimo 4 variables independientes. Entonces ustedes tienen que hacer 5 hipótesis bueno, prácticamente son 5 hipótesis de pruebas independientes. Tienen que ver si el estadístico B sub 0 es representativo o no. B sub 1 es representativo o no. B sub 2 representativo o no. Y así hasta el último B sub I que tenga, si es representativo o no es representativo. Esas dos cositas, eso tienen que explicar, las pruebas globales y las pruebas individuales. Esa vendría a ser la tarea que ustedes están preguntando. ¿Alguna otra inquietud? Profe, una consulta, disculpe. Dime. Bueno, unas consultas. Profe, en la tarea 1, usted la vez pasada, bueno, la antepasada, usted dijo que, como no sabíamos que estábamos en virtual, ¿verdad? Sino en presencial, usted dijo que vamos a presentar y si algo, o sea, nos mandó a corregir. Hablamos de la tarea 1. Dijo que corrijamos y se la presentemos y vuelta si se había que corregir algo, se le cambiaba. ¿Ya? Pero usted cambió la hora, profe. Y ayer tuvimos que entregarla, entonces, y ¿Ya? usted Pero yo le subí la hora. Le subí la hora hasta No, pero es que lo que pasa es que usted había dicho que, o sea, antes de que cambiara la hora, usted estaba hasta el día lunes a las 12 de la noche, pero la cambió al día domingo. O sea, ayer a las 12 en punto se cerró. No, Entonces, entonces, a ver, déjame ver. Y ahí está jugando la macumba. A ver. Porque, incluso, a ver, dime. no, perdón, disculpe, incluso quería preguntarle algo sobre la tarea 2, porque en la tarea 2 usted pide regresión, pero ¿hay que hacerle la regresión por medio de ellos o eso ya es en la tarea 3? Porque o sea, quisiera que me explique más que todo la tarea 2, o sea, un poquito más, porque consultando hay unos amigos que tienen la regresión y nosotros no tenemos regresión, pero no sabemos en sí si también hay que ponerle las hipótesis, porque no piden muchas cosas en la tarea 2, para no confundirnos, por favor. Si no. Ya vamos a ver. Profe, y aparte de eso, si, no sé, pues si en la tarea 3, como reciencito ya entregamos las dos, si nos puede dar más plazo en la tarea 3. Ya, vamos atendiendo una a la vez, ¿ya? Vamos con la tarea. A ver, déjame ir primero al acá. Ustedes son Kun, ¿no? Cronometría 1 Kun. Aquí está. Ya, de una vez voy a poner acá habilitar. Ya. No sé por qué no se fue hasta allá. Ya. A ver, entonces aquí es donde empieza el segundo parcial. Ya, la tarea 1. Ah, es este de aquí, sí. Tiene aquí.
No quiere mover. Ahí fue. Ya, en la tarea 1 me sale que la tarea vencida. Déjame editarla. Esta era hasta el día de hoy todo el día. Claro, ese era un ejemplo. Usted nos dijo que vamos a revisarla aquí. No, sí, no, mira, ve. Sí está, fecha límite 23 horas a 59. Sí está. Ya se las voy a poner acá para que ustedes por lo que les muestra acá. Incluso usted nos dijo esa vez que, o sea, se le podíamos presentar como para que la vea y la revise y si algo se había que corregirlo para ya subirlo con Ya, notas. ahí les amplié el plazo. Ahí. Ahí les amplié el plazo, ¿ya? Para que andes tranquilo. Ahí está. Si ves, ya está de color amarillo. Cuando sale color amarillo es porque todavía tiene plazo. Cuando sale color verde es porque tienes muchos días. Cuando sale color amarillo es que estás dentro del plazo. Y cuando ya te sale color rojo es porque ya no, ya venció el plazo. ¿Ya? Esa es una tarea. Y ahora la 2, por Recuerda que esta tarea es del trabajo de investigación del primer parcial. ¿Verdad que incluso en esta tarea eran con los grupos anteriores, verdad? Con lo que hicieron en el primer parcial. Con los integrantes anteriores, porque ese también era otro problema ayer. Sí, es lo que... Pero eso yo les dije, no sé por qué se ha confundido. Bueno, no importa. Lo del primer parcial, ustedes hicieron unos grupos. Y con esos grupos tuvieron unos compañeros que trabajaron, bien o mal, trabajaron en ese tema que propusieron. Me presentaron la carpeta, yo se las revisé. Cuando les revisé, les puse una nota y les puse unas observaciones. Entonces, estas observaciones yo se las he formalizado aquí. Que esto es básicamente la guía o la rúbrica que utilicé para calificar el trabajo de investigación. Entonces, lo que les estoy diciendo, corrijan el trabajo de investigación del primer parcial y preséntenlo como tarea. ¿Ya? Y lo van a presentar de manera individual. Quiere decir, cada persona, cada individuo hace su tarea y lo va a presentar. ¿Sí? Aquí no es que si lo hizo, por ejemplo, si lo hizo Fátima y Fátima estuvo con Andreina y ya lo hizo Fátima, pero Andreina no lo subió y lo siento mucho, tiene 0 así lo haya presentado Fátima. ¿Ya? Entonces aquí tienen que hacer la tarea y voy a verificar estos cumplimientos. Y si ustedes fueron observadores, aquí les estoy indicando la presentación, el tema de la ortografía, que eso ya habíamos visto, el tema de lo que es las normas APA, aquí, que básicamente es referenciar el contenido, eso es lo que a mí me interesa, que lo referencien, que referencien el contenido de dónde obtuvieron la información. Eso es lo que yo le estoy dando, que le he puesto el nombre genérico normas APA, pero es referenciación del contenido, que ustedes me referencien el contenido, que me digan de dónde sacaron los datos, no que sean datos inventados ni números aleatorios, sino que sea una fuente verificable. Ya, acá, cumplir con los temas planteados, el tema, la hipótesis, variables. Yo me acuerdo que les dije a ustedes, les di un objetivo general y les di los objetivos específicos. Eso los tienen que reflejar en el trabajo de investigación, que para el segundo parcial va a ser los mismos objetivos generales, va a ser, perdón, el mismo objetivo general y los mismos objetivos específicos. No cambien. De ahí el planteamiento, también yo les di el parámetro de cómo tenían que presentar el planteamiento. Las pruebas globales, que es básicamente ver qué nos dice el estadístico F, qué nos dice el R cuadrado. Las pruebas individuales, qué nos dice el estadístico T en los resultados que nos arroja la tabla. Los intervalos de confianza, si calcularon los intervalos de confianza para alfa, beta 1, beta 2. Como ahí solamente tiene una variable, sería para alfa y beta, nada más. Son 2 intervalos de confianza que tiene que calcular. Y el intervalo de confianza para la Y, son 3. Indicar qué significa beta 0 y beta 1. O sea, esto que tenga el contenido de estos elementos tiene el 10%. De ahí, explicar el resultado, o sea, ya decir qué significa el F, qué significa el R cuadrado, explicar 10%. Explicar qué significa las probabilidades que salen en las estadísticas T,
10%. Identificar el modelo, solamente ponerme la ecuación que sale del modelo. Nada más, poner la ecuación, 10%. Explicar qué significa esta ecuación. Eso significa explicar Y. ¿Qué significa el modelo? 10%. Explicar qué nos indican los coeficientes, el otro 10%. Y finalmente, explicar el significado de los intervalos de confianza para el modelo Y, para B y B sub 1, B sub 0 y B sub 1. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes hacen este trabajo, prácticamente se están afilando para el trabajo del segundo parcial, porque va a ser casi que el mismo contexto. Lo único que va a haber de nuevo es que ahora van a haber pruebas más específicas. Pero de ahí, la bibliografía, o sea, la escenografía general va a ser casi que el mismo patrón, ¿sí? Para el trabajo del segundo parcial. De ahí teníamos esta práctica, aquí ya les amplié. De aquí el link, bueno, esto ya vimos. Ya, la tarea 2. Ya, esta tarea ya está relacionada al trabajo de investigación del segundo parcial, ¿sí? Lo de acá está relacionado al trabajo de investigación del primer parcial. Regresión lineal simple, voy a poner aquí, para que les quede más claro. Esto es de regresión lineal simple. Y acá abajo, esta es regresión múltiple. ¿Ya? Acá arriba es regresión lineal. ¿Qué pasó? No agarró. F. Regresión lineal simple, esta tarea. Y acá abajo, regresión múltiple, que básicamente es tienen la misma fecha de vencimiento. Para hacer esto, ustedes se tenían que registrar acá. Ustedes entraban. Caramba. ¿Qué pasó? Ya. Entonces ustedes entraban acá y conformaban los grupos. Aquí, para conformar los grupos, ustedes necesitaban poner los temas. Nadie ha puesto los temas. ¿Ya? Aquí registraban los temas. Ponían los temas. Dime. Verdad, usted no nos dijo ese día y tampoco vimos la palabra tema. Bueno, pero quería consultarle algo más. Esa de los grupos ya una consulta. Dime. Ahí, en el trabajo 2 dice 4 variables independientes, o sea, tiene que haber 4x. O sea, 4x sub i. 4x. 4x sub i. Ajá. Aparte de la variable dependiente, o sea, serían 5 en total. Sí. O sea, perdón. Sí. Ah, ya, listo. Sí, correcto. Ya. Entonces aquí ustedes registraban los temas, no han puesto los temas. Ya. No sé por qué no los han puesto, pero no los han puesto. Ya. Profe, manda el link. Es que se cierra. Cuando después de un tiempo el link mismo ya se cierra. No, yo lo desactivé. Ah, usted lo desactivó. Sí, yo lo desactivé. Puede pasarnos el link por el chat para poner el tema. Bueno. Ya les voy a poner. No, para el final les paso el link a todos. Para el final les paso el tema. Sí, al final de toda la clase del día de hoy. Ya, ahí les pongo el link en la aula virtual para que ustedes lo arreglen. ¿Ya? ¿Qué les voy a decir? Ya, esto. ¿Dónde estamos? Acá. Ya, entonces, con el tema que aquí era presentar el tema, y ese tema lo ponían acá donde está el link, ¿ya? Una vez que lo presentan la propuesta, el trabajo de investigación del segundo parcial. El bosquejo de regresión múltiple con al menos 4 variables. Ustedes tenían que decirme, bueno, yo voy a analizar analizar la evolución del Producto Interno Bruto respecto a lo que dice, qué sé yo,
los niveles de impuestos, la carga impositiva. Ya, entonces, en el primer parcial hicieron PIB con respecto a impuestos. Quieren ver el efecto de PIB como variable dependiente y el impuesto como variable independiente. Ya fue. Tienen las dos datas y se fue. Segundo parcial, trabajan el mismo tema, no hay problema. Entonces dicen, bueno, yo para ver el componente que me afecta como impuesto, voy a analizar por separado los impuestos directos, los impuestos indirectos, voy a evaluar el tema del nivel de desempleo, lo voy a incorporar dentro de la variable, el nivel de desempleo, voy a evaluar de repente el nivel de ingreso que tiene la población. Esas 4 variables, ¿por qué? Porque yo sé que la teoría económica me dice que la carga impositiva o sea, la producción nacional tiene una relación al nivel de ingreso, tiene una relación al nivel del gasto, tiene una relación al nivel de la carga impositiva, y todas son funciones dependientes. Pero sé que entre sí son independientes, entonces por ahí tengo la definición teórica que me permite presentar el argumento técnico. Entonces con ese argumento técnico ya tengo mis 4 variables, y lo que hago es modelar, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué es lo que tenían que hacer? El bosquejo, es decir, la representación del modelo. ¿De qué? De una regresión lineal múltiple. Al menos 4 variables. Pueden poner 4, 5, 6, las que ustedes deseen. O al menos 4 variables basado en la teoría económica, el ejemplo que les di. Puede ser macroeconómica, microeconómica, teoría financiera o algo relacionado. Los datos deben ser reales y sus fuentes deben ser verificables. Es decir, trabajan con datos de cuentas nacionales, eso lo encuentran en todos lados. Ustedes van al Banco Central, se van a la CEPAL, se van al Banco Mundial, se van a cualquier otra entidad gubernamental con datos reales. Puede ser de Ecuador, puede ser de Colombia, puede ser Perú, pero los datos tienen que ser verificables. Por ejemplo, se pueden ver metido a la página del Banco Central de Colombia, los datos de las cuentas nacionales de Colombia y ver qué es lo que está pasando con Colombia. Se me ocurre un ejemplo. Eso era válido. Pueden decir, no, profe, yo tengo determinado contacto que me ayuda con la información de la empresa Ta. Ah, ya, perfecto, puedes hacer con esa información. Entonces, pero tienes que mostrarme algo que esa empresa te está facilitando esa información. Entonces, lo pones como dentro del documento, pones ese y digo, ah, ya, perfecto, esa es tu data. Yo ahí que tienes, se me ocurre, esta empresa se dedica a vender insumos y tengo las ventas que se presentaron en los últimos tantos años. Perfecto. O las ventas del último semestre. Y la tengo identificada por ítem. Perfecto. Entonces en la regresión múltiple tú vas a tener las ventas y puedes agrupar todos los ítems. Imaginen que es una cadena de almacenes grande y los clasificas por 4 productos diferentes, qué sé yo, para hogar, para vehículo, para ropa, qué sé yo, para lo que son cosas de agricultura, se me ocurre. Tienes 4 variables y las vas a analizar cómo afectan a las ventas cada uno. Válido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que lo que se va a analizar en esta parte, ¿sí? El tema, que esté cargado el tema, y que tengan los datos. Aquí no les estoy pidiendo todavía la hipótesis, no les estoy pidiendo, bueno, las variables obviamente están implícitas, ¿no? Aquí es básicamente el tema que esté amparado en la teoría económica y los datos. Entonces, esto es lo que consiste en esta parte de la tarea. Ahí veo que hay 14 explicadas. Sí. O sea, en esta parte de esta tarea no pide regresión, o sea, no pide Hebbius. No, aquí no he pedido análisis. O sea, análisis econométrico no he pedido. Aquí lo que estoy pidiendo es el tema y la base de datos. Eso es lo que les está pidiendo en esta tarea. Listo, otra consulta. Dime. Quisiera nombrarle, o sea, queríamos mostrarle nuestro tema para ver si el tema está bien así, las variables, porque, o sea, ya nos dimos cuenta que nos falta uno, pero queríamos ver si el tema sí está bien adecuado. A ver, voy a dejar un ratito. Ya. Ahora sí, ya, dale. Gracias, profe. Así, mira, este es nuestro tema, profe. No sé si estaría bien. Ya, a ver, vamos a ver. Hay que incluir, nos dijo que son ahora 4 variables, o sea, 4 X. Ya. Tú vas a analizar las exportaciones de flores, banano, madera y sus contribuyentes. Ya.
Ya, tú vas a analizar, no, tú vas a analizar el PIB. ¿A quién vas a analizar? ¿A las exportaciones o al PIB? Al PIB. Ya, entonces tú vas a analizar el PIB, 4. el PIB, cómo reacciona, o sea, sería el tema, se me ocurre, medición de la evolución, o sea, medir la evolución, ese sería el tema, medir la evolución del PIB frente a las variaciones de las exportaciones de flores, banano, madera, y te faltaría una, ¿no? Claro, eso es lo que le estaba diciendo, que Así nos podría faltaría. ser, tal como te lo dije. Ya, listo. Entonces aquí solo nos faltaría otra variable, la variable X4. Ajá. Y ahí le podrías poner de más, otros, no sé, dependiendo. Ya, el deber solo es hasta aquí, hasta los datos. Más nada. Exactamente. ¿Y de dónde exacto, de dónde obtuviste esta información? Exacto, esa es la tarea. Esa es la tarea. Gracias. Exactamente, sí. Yo lo que voy a hacer es verificar que esta información de verdad sea, ¿no? Por eso va a ser verificable. ¿Ya? Gracias. En eso consiste la tarea de aquí. Ya, acá tenemos la tarea 2. Estamos dentro de la fecha, esta creo que ya les amplié el plazo, ¿no? De ahí venía la tarea 3, que está hasta el día de mañana. ¿Está? Hasta el Profesor, martes. y en la tarea 2 nos puede dar más tiempo para poderla subir. Ya, déjame ver en qué consiste esta tarea. Tienen hasta mañana hasta mañana terminando el día. Está bien. Tienen todas las. ¿Esta tarea en qué consiste? ¿En qué consiste esta tarea? Del tema aprobado, o sea, ya hasta el miércoles, profe. Una vez que ya tengan. Yo digo la tarea 2, profe. La tarea 1, la tarea 2, perdón, ustedes ya tienen elaborado el tema y los datos. Ya tienen los datos. Ahora, ¿qué tienen que plantear aquí? Y tienen que poner el tema, ya no lo van a razonar, porque ya el tema ya lo tienen en la tarea anterior. Las variables no las tienen que razonar, porque ya también las tienen en la tarea anterior, ya las tienen identificado. Ya tienen identificado quién es la variable dependiente y quién es la variable dependiente. Entonces ya tienen identificadas todas las variables. El objetivo general es el mismo objetivo general que les di en el primer parcial, que realizar un modelo de regresión múltiple. Ya no va a ser un modelo de regresión lineal, sino un modelo de regresión múltiple. Y los objetivos específicos eran 3. Realizar, y ahí les ponen los tal y cual les mencionaba en el primer parcial. La hipótesis, que ya les indiqué que la hipótesis no es nada más que el mismo tema, pero presentado a manera de interrogación, o a manera de conjunción, o manera de pregunta. O sea, ¿será que si estamos hablando del Producto Interno Bruto que se mide por algunas variables, ¿será que las variables A, B, C, D causan al Producto Interno Bruto? O dicho de otra manera, el Producto Interno Bruto es causado por las siguientes variables. Se me ocurre. Entonces pueden ponerlo así. Y de ahí realizan las pruebas globales e individuales. Aquí recién van a hacer el IBIUS. ¿Sí? Pero van a hacer el IBIUS. No van a ver, aquí no van a medir heterocedasticidad, homocedasticidad, no van a analizar nada de eso, no, aquí no van a hacer nada. Aquí solamente van a hacer lo que aprendieron en el primer parcial. Es medir las pruebas globales y las pruebas individuales de la nueva regresión que han sacado. Ustedes van a generar su regresión con los datos que presentó Dalton. Ustedes van a tener ahí, tiene una variable dependiente, una variable independiente y 4 variables dependientes. Entonces ustedes generan el modelo de regresión y van a decir qué les dedujo el R cuadrado, qué les dedujo el F, qué les dedujo el T, y van a explicar. Aquí les dice solamente realizar las pruebas. Aquí ni siquiera les estoy poniendo explicar, que debería ser que explique. Aquí realizar las pruebas globales e individuales. Ustedes realizan las pruebas, ¿para qué? No, así que se realiza y explica las pruebas, sí tienen que explicar las pruebas, aquí le estoy poniendo. O sea, hacer como un análisis. Tienen que analizar correctamente, analizar qué les está explicando el modelo. Y dice, realiza y explica las pruebas globales e individuales. O sea, tiene que decir, a ver, el R cuadrado me dice que, me sale que es 0.6.
¿Qué significa el punto C? Que las variables independientes explican medianamente a la variable dependiente. Pero ustedes no lo van a poner las variables independientes, sino la variable exportaciones, importaciones y todo, todas las que ustedes tengan, explican en un 62% a la variable PIB, se me ocurre. ¿Ya? Entonces, eso tienen que ustedes detallarlo. Eso significa el R cuadrado. ¿Qué significa el F? La probabilidad me sale que es menor al 5%, entonces puedo garantizar que los estadísticos B sub 0, B sub 1, B sub 2 de las variables tal, tal y tal, que son las variables independientes, estadísticamente son representativas, por lo cual el modelo